Los trabajos de fontanería y climatización son actividades asociadas a numerosos riesgos, cuyas consecuencias pueden ser graves para las personas que los ejecutan. Estos trabajos están asociados a obras de construcción, donde los riesgos que se presentan son por trabajos en alturas, riesgos eléctricos, utilización de maquinaria y herramienta, o por la concurrencia de varias empresas en un mismo lugar de trabajo. Por tanto, se deben extremar las medidas de prevención y utilizar correctamente los equipos de protección necesarios para la seguridad de los trabajadores del sector. Se considera trabajos de fontanería a todos aquellos que recojan trabajos en instalaciones de tubería de agua fría caliente, todos los equipos y materiales que intervienen en la instalación, tuberías, aparatos sanitarios, grifería, bajantes, aislamiento, etc. Y climatización a las instalaciones que consisten en un conjunto de equipos que proporcionan aire y mantienen el control de su temperatura, humedad y pureza en todo momento, independientemente de las condiciones climáticas. Técnicas preventivas. Para evitar los accidentes relacionados con el sector, es necesario conocer los riesgos de las instalaciones y adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Plan de seguridad. Evaluación de riesgos. Muchas actividades del sector se realizan en el entorno de obras de construcción. En este caso, la normativa que se aplica en estos trabajos es el Real Decreto 1627/97 de Obras de Construcción. El plan de seguridad será el documento que refleja los procedimientos, equipos técnicos, medios auxiliares, identificación de riesgos y medidas preventivas junto con los EPIs y equipos colectivos que deben utilizarse para la correcta ejecución de los trabajos. Para aquellos trabajos que no estén sujetos al Real Decreto 1627/97 de Obras de Construcción, el documento que debe utilizarse es la evaluación de riesgos, donde se identifican los riesgos a los que cada trabajador puede estar expuesto, así como las medidas de prevención y protección que deben llevarse a cabo para la ejecución segura de los trabajos. Factores de riesgo. Los principales riesgos relacionados con los trabajos de fontanería y climatización vienen derivados de los trabajos de construcción. Los más comunes son: trabajos en altura. Las caídas de personas a distinto nivel en el sector se pueden dar desde las cubiertas, escaleras, plataformas de trabajo, huecos, etc., y se suelen producir en los trabajos en bajantes, limaollas, tubería colgada. Se producen por la ausencia de protecciones horizontales y verticales en la estructura de la edificación, de la cubierta, por la ausencia de equipos de trabajo adecuados como plataformas, escaleras, andamios, etc., y por el no uso o mal uso de las protecciones individuales, tales como el arnés y dispositivos de sujeción. Para evitar lo previo a los trabajos, se deberá comprobar que se han instalado las protecciones verticales y horizontales en los elementos estructurales del edificio y en huecos del interior. En caso de inexistencia de ellas, se repondrán de inmediato, se instalarán pasarelas, líneas de vida, etc. En caso de no existir equipos de protección colectiva contra caídas y equipos de trabajo auxiliares adecuados a trabajos en altura, se utilizarán sistemas de protección individual contra caídas de altura, sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de una caída de forma que la distancia de caída del cuerpo sea mínima. La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales. La postura del usuario, una vez producida la caída, sea tal que permita al usuario esperar el auxilio. Un sistema anticaídas está formado por un arnés anticaídas y una conexión para unir el arnés anticaídas a un punto de anclaje seguro mediante un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. Caídas de objetos desprendidos. Se producen durante la elevación, transporte y colocación de los aparatos sanitarios, calderas, tuberías, materiales de climatización necesarios para el montaje de la instalación, pueden desprenderse a cotas inferiores.
También pueden darse en la manipulación y transporte de pequeña herramienta y materiales en la manipulación manual de estas mientras se realizan trabajos a distinto nivel. Pueden producirse por el deficiente eslingado de los materiales, por la falta de protección y apantallamiento en cotas inferiores. Para evitar esto, se instruirá al personal en el correcto eslingado y manipulación de las cargas en suspensión, comprobando que la carga esté estable y equilibrada, sin salientes, verificando el correcto estado del gancho, evitando el balanceo y colocarse bajo la vertical de las cargas suspendidas. Los equipos de trabajo y herramientas manuales se transportarán mediante bolsa portaherramientas y se evitará la coincidencia de trabajos superpuestos utilizando casco de protección. Proyección de partículas. Las proyecciones son lesiones producidas por partículas de materiales o fluidos a presión que se proyectan a la hora de cortar, taladrar, roscar, soldar, etc. Las proyecciones se suelen dar en la apertura de huecos, rozas en paredes y suelos, también en soldaduras y en la manipulación de productos químicos. Se suelen producir por utilizar herramientas y equipos en mal estado, de forma inadecuada o por retirar las protecciones de la maquinaria y por la no utilización de los EPIs adecuados. Para evitar los daños, se utilizarán equipos y herramientas de trabajo protegidos con resguardos y carcasas con el marcado CE y el certificado de conformidad del fabricante. Y utilización de las protecciones oculares y faciales frente a la proyección de materiales derivados del uso de esmeriles, taladros, rozadoras, como de productos químicos sellantes, etc. Atrapamientos por o entre objetos. Son sufridos por los trabajadores en distintas partes del cuerpo como consecuencia de aplastamientos o atrapamientos por mecanismos móviles de maquinaria y entre objetos, tubos, equipos y herramienta. Se pueden producir en los trabajos de manipulación de equipos pesados mediante grúa, en el manejo de maquinaria de tracción mecánica, roscadoras, taladradoras, etc., y en los trabajos de montaje y colocación de tubería, conducciones, bridas, sujeción de columnas, etc. Se suelen producir por utilizar máquinas móviles sin resguardos, ni dispositivos de protección, por transportar y manipular equipos voluminosos o pesados sin ayuda de otras personas, por utilizar ropa holgada en la manipulación de equipos y maquinaria. Para evitar riesgos, se utilizarán máquinas y herramientas con marcado CE, certificado de conformidad y adiestramiento en el uso y mantenimiento de los equipos, según manual de instrucciones del fabricante. No se anularán los resguardos y dispositivos de seguridad de los equipos y se realizará la instalación de los aparatos sanitarios, calderas, tuberías y conductos con la ayuda de otros operarios y con la herramienta adecuada, junto con los equipos de protección adecuados al trabajo. Guantes contra agresiones mecánicas, botas de seguridad, casco, ropa de protección ajustada. Golpes. Cortes con objetos. Son sufridos por los trabajadores como consecuencia de la utilización de herramientas, maquinaria, salientes de la instalación, conductos de chapa y equipos punzantes. Para evitar los riesgos, se protegerán las partes salientes cortantes de la instalación y equipos. Se acotarán las zonas donde tubos, piezas o maquinaria puedan invadir zonas de acceso y trabajo, y se inclinarán hacia abajo los tubos y materiales largos cuando se transporten. Se utilizarán equipos y herramientas adecuadas junto con los EPIs necesarios en cada caso. Riesgos eléctricos. Los contactos eléctricos más comunes en este sector vienen determinados por el uso de herramienta eléctrica, iluminación de la zona de trabajo y la manipulación de los cuadros eléctricos de obra. Para evitar riesgos, se utilizará herramienta con doble aislamiento, protección a tierra e instalaciones protegidas con dispositivos diferenciales de 30 miliamperios. Las instalaciones de iluminación serán estancas y protegidas contra choque, y en lugares húmedos o mojados se utilizarán tensiones de seguridad de 24 voltios.
Los cuadros eléctricos de obra dispondrán de marcado CE y protecciones contra contactos eléctricos directos e indirectos. En los trabajos de climatización se realizan otro tipo de trabajos con riesgo eléctrico, ya que tienen que realizar trabajos de mediciones y puesta en servicio de instalaciones, y en el mantenimiento de estas pueden dejar sin tensión la instalación. Estos trabajos se realizarán según las condiciones mínimas de seguridad frente al riesgo eléctrico que establece el Real Decreto 614/2001. Trabajo sin tensión. Para dejar sin tensión una instalación eléctrica, antes de iniciar el trabajo sin tensión, es obligatorio aplicar las 5 reglas de oro en el orden establecido. Primera, quitar tensión, desconectar. Segunda, bloquear y señalizar, para evitar toda realimentación. Tercera, comprobar, verificar ausencia de tensión. Cuarta, cortocircuitar, poner a tierra y en cortocircuito. Y quinta, señalizar, delimitar la zona de trabajo. Para esto se deben emplear medios adecuados, aislantes y protecciones personales para la cabeza, cuerpo, cara y manos. No se realizará trabajo alguno si no es autorizado o cualificado por la empresa. Mediciones. Maniobras. Tanto las maniobras como las mediciones y ensayos se realizarán de acuerdo a las normas y procedimientos propios o del cliente y deberán ser realizados por trabajadores cualificados o autorizados, acondicionando y preparando el trabajo a realizar tomando las precauciones propias de un TED, trabajos en tensión. El operario se colocará sobre elementos aislantes como banqueta, alfombras y realizará el trabajo con guantes aislantes, pantalla facial, herramienta aislada y ropa de protección adecuada. Medios auxiliares, andamios, escaleras, elevadores. Escaleras. El uso de escaleras manuales implica riesgos, especialmente caídas de altura, golpes por caídas de objetos. Para evitar accidentes, deben respetarse unas normas de seguridad, entre las que destacan: antes de usar una escalera de mano, debe revisarse su estado, verificando que no ha sido alterada, que contiene todos sus peldaños, tacos antideslizantes, largueros de una sola pieza y comprobación del mecanismo antiapertura. En caso de detectar algún fallo, se debe retirar y sustituirla por otra. Hay que asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla. En caso de trabajos por encima de 3,5 metros punto de trabajo, en los cuales se van a producir movimientos, se debe atar la escalera y usar un sistema anticaídas. La escalera debe colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la superficie horizontal y con los largueros sobrepasando al menos 1 metro por encima del punto al que se accede. El ascenso y descenso se realizará con las manos libres y de frente a la escalera. Se debe trabajar en la vertical de la escalera, no saliéndose del ancho de la misma. En las escaleras de tijera hay que mantener completamente extendido el tensor de seguridad, no pasar de un lado al otro por la parte superior y tampoco trabajar a caballo sobre ella. Andamios. Los andamios tubulares a utilizar en construcción deberán estar certificados por el fabricante. Los andamios que no hayan obtenido un certificado de producto por una entidad reconocida de normalización solo podrán ser utilizados para aquellos casos en los que, según el Real Decreto 2177/2004, no sea necesario un plan de montaje, es decir, para alturas de andamio no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros de altura sobre el nivel del suelo. Como norma general se deberán cumplir montaje según manual de instrucciones del fabricante. Se arriostrará a la fachada si la altura no es autoestable. El acceso será mediante escaleras interiores con barandillas perimetrales como mínimo a 90 centímetros, con barra intermedia a 45 centímetros y rodapié de 15 centímetros en todo su perímetro si está a más de 2 metros.
No serán necesarias barandillas de protección en la cara interior del andamio si la distancia a fachada es inferior a 20 centímetros. Las plataformas de trabajo tendrán marcada de forma indeleble su resistencia mecánica. Y para los andamios que requieran plan de montaje, además de esto, requieren de un plan de montaje y nota de cálculo realizados por técnico con titulación habilitante. El montaje, desmontaje y modificaciones se harán por montadores capacitados y bajo supervisión de un técnico con titulación habilitante que a su vez tendrán que inspeccionar los andamios antes del primer uso y después de cualquier modificación, documentándolo y teniéndolo a disposición de la autoridad laboral. Plataformas elevadoras. Las plataformas elevadoras deberán disponer del marcado CE y del certificado de conformidad de la máquina, junto con un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento, además de placas de identificación y de características, diagramas de cargas y alcances y señalización de peligros y advertencias de seguridad. Como norma general, estará prohibido utilizar una plataforma elevadora sin tener la formación adecuada. No se sobrecargará la plataforma de trabajo. Se mantendrá la zona de trabajo limpia. Los mandos inferiores de control solo se utilizarán en caso de emergencia. No subir ni bajar de la plataforma si está elevada, ni a acceder a otras zonas saliendo de la misma. Prohibido alterar o modificar los sistemas de seguridad. Respetar la velocidad indicada por el fabricante. Las baterías deberán cargarse en zonas abiertas y bien ventiladas, lejos de posibles llamas, chispas, fuegos. Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. Se permanecerá sujeto mediante arnés de seguridad a los puntos de anclaje de la plataforma. Equipos de trabajo. Maquinaria y herramientas. Los peligros asociados a máquinas y herramientas son numerosos, especialmente golpes, cortes, atrapamiento y proyecciones. Cada máquina o herramienta tiene sus propios riesgos y, por tanto, sus medidas preventivas. Sin embargo, con carácter general, se deben cumplir las siguientes normas. Se deben adquirir siempre equipos con marcado CE. Mediante el marcado CE, el fabricante indica que cumple con los requisitos esenciales de seguridad que le son de aplicación. Para equipos antiguos, será necesario haberlos puesto en conformidad para poder ser utilizados. Los equipos de trabajo deben ir acompañados de un manual de instrucciones que debe ser conocido por cada trabajador. Antes de su uso, se debe comprobar el buen estado de las máquinas o herramientas. Si se detectara algún defecto o avería, se deberá retirar o reportar al mando directo, garantizando que nadie la utilice hasta que no esté reparada. En el caso de equipos especiales, solo podrán ser utilizados por aquellos trabajadores expresamente autorizados por sus empresas. No se llevarán ropas holgadas, el pelo suelto, bufandas, cadenas ni ningún otro elemento que pueda resultar atrapado por la máquina. Protecciones colectivas e individuales. Protecciones colectivas. La protección colectiva tiene como fin proteger a un conjunto de personas de uno o varios riesgos. La ventaja de la protección colectiva frente a la individual es obvia, pues protege de forma eficaz a varias personas sin la incomodidad que supone el uso de equipos de protección individual. Ejemplo de protecciones colectivas más comunes en los trabajos de fontanería y climatización. Aquellas que deben instalarse para la protección de caídas de objetos o personas para trabajos en altura. Líneas de vida, barandillas, redes de seguridad, tapado y señalización de huecos, etc. Los resguardos y dispositivos de protección de que están dotadas las máquinas. Todas estas protecciones colectivas deben instalarse siempre que sea posible y mantenerse en perfecto estado. No deberán ser retiradas hasta la finalización de los trabajos. Protecciones individuales.
Cuando la utilización de protecciones colectivas no es suficiente o no pueden garantizar la seguridad de los trabajadores, se debe recurrir a la utilización de equipos de protección individual. Un EPI nunca elimina, ni tan siquiera controla una situación de riesgo. Tan solo minimiza sus consecuencias. Los trabajadores deben seguir las instrucciones que se les han dado sobre la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. También deben informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto o daño apreciable en un EPI. Para la realización de trabajos de fontanería y climatización, los EPI más utilizados son ropa de protección. Llevarán el pictograma en el que figurarán las características que tienen, como las letras acreditativas frente al calor, las llamas, arco eléctrico, etc., según proceda. Guantes. Existen diferentes clases de guantes. Deberá elegirse siempre el guante adecuado al tipo de trabajo a realizar. Los más comunes son guantes mecánicos, de soldadura y guantes frente a agresiones químicas. Protecciones oculares. La protección de la vista se realiza mediante gafa o pantalla facial que protege de choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos, proyección o salpicadura de metales fundidos y radiaciones que se producen en caso de arco eléctrico. Calzado. Está destinado para proteger mecánicamente contra la caída de objetos, perforaciones, etc. Protección de la cabeza. El casco protege el cráneo del operario frente a los riesgos de choques, golpes, caídas o proyecciones de objetos. En caso de realizarse trabajos en altura, deberá disponer de barbuquejo. Protectores de las vías respiratorias. Si fueran necesarios, deberán utilizarse máscaras, filtros, equipos autónomos o semiautónomos, etc. Trabajos en espacios confinados. Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. Algunos ejemplos de lugares confinados son tanques, alcantarillas, salas subterráneas, pozos, túneles, bodegas de barcos, arquetas subterráneas, etc. Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno, se añaden los riesgos de atrapamiento, fatiga por calor, etc. Para evitarlo, se adoptarán las siguientes medidas preventivas para trabajos en espacios confinados. En primer lugar, debe elaborarse un permiso de trabajo por escrito. En este permiso deben figurar, entre otros datos, los nombres de las personas autorizadas para entrar, los peligros identificados en el área de trabajo, los métodos de control y aislamiento que van a ser utilizados y los resultados de los exámenes iniciales y periódicos de atmósfera. Antes de entrar en el espacio confinado, se comprobará la atmósfera existente en todas las zonas del espacio. Si el aire resulta ser peligroso en cualquiera de estos exámenes, el peligro debe ser controlado antes de que alguien entre en el área de peligro. Si el aire se vuelve peligroso durante el trabajo, el permiso debe cancelarse y todos deben salir del área de trabajo. Hay que tener en cuenta que el trabajo que se va a efectuar puede afectar a las condiciones de un espacio confinado porque consuma oxígeno, se generen gases o polvos tóxicos o inflamables, etc. En ese caso, se debe realizar un control continuo o periódico de la atmósfera. Se elaborará un plan de emergencia. En caso de emergencia, se permitirá entrar únicamente a personal entrenado previamente para efectuar rescates en lugares confinados. Antes de entrar a un recinto confinado, el supervisor debe verificar que el permiso esté bien cumplimentado y que todas las medidas de seguridad incluidas se hayan cumplido. Y mientras duren los trabajos, verificará que las condiciones se mantengan seguras. En caso contrario, cancelará el permiso y ordenará la evacuación de todos los trabajadores. El ayudante debe mantenerse en contacto permanente con los trabajadores que entran al espacio confinado. No podrá dejar su puesto de trabajo por ningún motivo.
ordenará la evacuación de los trabajadores en cuanto detecte cualquier anomalía o síntoma de peligro. Si las personas que entraron en el espacio confinado necesitan escapar, llamará a la brigada de rescate. En el caso de emergencia, no entrará en el espacio a menos que haya sido entrenado, que disponga de los equipos de rescate adecuados y que tenga otra persona que lo sustituya. Las personas que entran en el espacio confinado utilizarán los equipos de seguridad y equipos de protección personal necesarios, comprobando siempre que funcionan correctamente y que son adecuados para trabajar en espacios confinados. Se mantendrán en contacto con el exterior, evacuando el área inmediatamente si se les ordena o si ven que están en peligro. Adoptando estas medidas de seguridad de forma adecuada, evitaremos accidentes. Trabajos con soldadura. Antes de realizar trabajos de soldadura, se suministrarán y utilizarán los EPIs adecuados tanto para el soldador como para el ayudante. Ropa ignífuga, pantalla facial inactínica, mascarilla, guantes, mandil, polainas, etc. Se revisará el equipo antes de usarlo, también los conductores eléctricos, y se cerrará el circuito masa lo más cerca posible de la pieza a soldar. Se controlará el desprendimiento de chispas que puedan originar incendios o explosiones. Se revisarán y mantendrán de forma correcta las protecciones y tomas eléctricas, así como los cables, pinzas y conexiones. Utilización de manómetros, válvulas antirretorno, soplete y accesorios en buen estado. No se expondrán las botellas a golpes ni a temperaturas extremas, transportándolas en carritos adecuados. Se verificarán las mangueras comprobando que no tengan fugas, y si es así, hay que reemplazarlas de inmediato. Se utilizarán en todo momento las protecciones colectivas e individuales establecidas. Trabajos materiales con amianto. Los trabajos con riesgo a exposición al amianto están regulados por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Las empresas que vayan a realizar trabajos con amianto deberán inscribirse en el registro de empresas con riesgos de amianto. Los trabajadores deberán someterse a reconocimientos médicos que recoge la legislación vigente relativa a amiantos. Antes del comienzo de los trabajos con riesgo de amianto, la empresa deberá establecer un plan de trabajo. El plan de trabajo que aportará la empresa especializada deberá reflejar una descripción del trabajo, demolición, mantenimiento o reparación, tipo de material a intervenir indicando si es friable, calorifugados, paneles aislantes, etc., o no friable, fibrocemento, amianto vinilo, etc. Forma de presentación y cantidades. Ubicación del lugar de los trabajos. Fecha de inicio y duración prevista. Relación nominal de trabajadores implicados y categorías profesionales. Formación y experiencia en los trabajos especificados. Procedimientos que se aplicarán según trabajos. Medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto. Medidas para limitar la exposición de los trabajadores. Equipos utilizados para la protección de los trabajadores. Características y número de unidades de descontaminación. Tipo y modo de uso de los EPI. Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas en el lugar de trabajo o en sus proximidades. Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos y precauciones que deben tomar. Medidas para la eliminación de residuos. Empresa gestora. Vertedero. Recursos preventivos de la empresa. Procedimiento de evaluación y control del ambiente de trabajo. Materiales y productos químicos. La utilización de los productos químicos viene determinada por los trabajos a realizar. Los más comunes en los trabajos de fontanería y climatización suelen ser los selladores y decapantes.
Su uso se realiza en pequeñas cantidades en función de los trabajos a realizar. La medida preventiva principal es el conocimiento del producto, cómo manipularlo, etiquetado y ficha de los datos de seguridad, y el uso de equipos de protección individual como gafas, guantes, ropa de trabajo adecuada y protección respiratoria suministrados por la empresa. Desde el 1 de diciembre de 2010, la nueva reglamentación europea, CLP, armoniza el Sistema Universal sobre el Etiquetado, Clasificación y Embalaje de Sustancias y Mezclas Químicas, donde se especifican las condiciones que se deben cumplir en el envasado y el etiquetado de las sustancias químicas. Vigente desde el 1 de diciembre de 2010 y desde el 1 de junio de 2015 para las mezclas de sustancias químicas. Todo recipiente que contenga un producto peligroso deberá llevar una etiqueta en la que se indique su nombre, dirección, teléfono del proveedor, cantidad nominal de la sustancia o mezcla, identificadores de producto, cuando proceda, los pictogramas normalizados de peligro, palabras de advertencia, consejos de prudencia y los riesgos específicos de la sustancia, frases H, y consejos de prudencia, frases P. Además del etiquetado, los productos químicos deberán tener un documento que indique las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su adecuado uso, detallando las instrucciones para su manejo y poder reducir los riesgos laborales. Estos documentos son las denominadas fichas de datos de seguridad, que son proporcionadas gratuitamente por la empresa comercializadora o suministradora de la sustancia. La aplicación sistemática de todas estas medidas de seguridad contribuirán a la prevención de riesgos laborales.